Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días a todos en esta mañana de domingo. Nos alegra su sintonía y les damos las gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y de sus familias para encontrarnos con la buena nueva que nos trae Jesucristo a nuestras vidas. Les damos la bienvenida a La Voz Católica. Los saludan como cada domingo Blanca Prim y el Padre John Mario García. Muy buenos días, Padre John Mario. Muy buenos días, Blanca, querida familia, buenos días a todos, los saludamos con gran alegría y les agradecemos que nos permitan acompañarlos en este día especial, donde quiera que se encuentren, en sus hogares, en su carro, en todo lo que hacen en sus trabajos cotidianos. Bienvenidos todos hoy a La Voz Católica. Y este es ya el último domingo de junio, el mes conocido y celebrado como el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y hoy, con la ayuda del Padre John Mario, estaremos aprendiendo un poco más de esta devoción y de lo que significan los símbolos de la arquitectura y diseño de nuestra catedral del Sacratísimo Corazón de Jesús aquí en Knoxville, los que nos hablan de una manera única de aprender nuestra fe. Así que quédense con nosotros. Como todo lo nuestro, pongámonos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo vuelvo hasta ti, Sagrado Corazón de mi Salvador, porque tú eres mi refugio, mi única esperanza. Tú eres el remedio para todas mis miserias, mi consuelo en todas mis angustias, la reparación de todas mis infidelidades, el suplemento para todas mis deficiencias, la expiación por todos mis pecados, y la esperanza y el fin de todas mis oraciones. Tú eres el único que nunca se cansa de mí, y el único que puede soportar mis defectos, porque tú me amas con un amor infinito. Por lo tanto, Dios, en este día especial, te pido que tengas piedad de mí, que tengas misericordia. Haz de mí y para mí y en mí lo que sea que tú quieras, porque hoy me entrego a ti, a tu Sagrado Corazón, con plena confianza de que tú nunca me rechazarás. Tú, que invitas a todos que están sobrecargados a que acudan a ti. Te presento, Señor, en este día mis cargas, mi cansancio, mis problemas, mis preocupaciones. Ayúdame para que también esto se convierta en alabanza para ti. Enséñame, Sagrado Corazón de Jesús, a alcanzar en mí todo lo que tú quieras de mí y todo lo que realmente necesito. Sagrado Corazón de Jesús, protégenos y protégeme en este día. Amén. Queridos hermanos, como todo lo nuestro, en este día de hoy vamos a contemplar el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62. Cuando se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguir alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y les reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Al otro día Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la lectura de este Evangelio de hoy expone una ocasión clave sobre la vida de Jesús. Es el momento de ir a Jerusalén. Es el comienzo del viaje hacia la ciudad santa, que según el evangelista se recarga en un sentido teológico muy especial. Incluso el evangelista intenta presentarlo como una forma efectiva de la actividad de Jesús como profeta. Por supuesto, como leemos en los evangelios y en los textos de los profetas, pues los profetas empezaron su misión en Jerusalén.
A la vez que el evangelista también se vale de todo el significado que tiene el viaje de Jesús y lo que nos quiere enseñar. Recordemos que Jesús va hacia Jerusalén, quiere entrar a Samaria, pero los ciudadanos no están de acuerdo porque va a Jerusalén. La renuncia a la violencia que proponen los hijos de Zebedeo es también una clave para el texto de hoy, porque Jesús no ha venido para esto. Los hijos de Zebedeo estaban molestos porque Jesús no había sido bien recibido en Samaria, y esto era pues una intención de que los samaritanos no querían, como de cierta manera, la comunión con los judíos. Lo es también que el profeta Galileo vaya a Jerusalén, pasando por ese territorio de los herejes samaritanos. O sea, tampoco para los judíos era bien que él pasara por Samaria. Conocemos bien la gran división que existía en su momento entre la comunidad judía y los samaritanos. Por eso son rechazados para entrar a Samaria y Jesús cuenta con ellos, sabe que esto va a ocurrir, pero esto no hace que Jesús les condene ni tampoco incite a la violencia. Es un aspecto determinante del seguimiento de Jesús, según escuchamos en el Evangelio. Por eso merece la pena que en este día especial nos enfoquemos bien en cómo fue la reacción de Jesús. A través de los siglos y a través de mucho tiempo, muchos cristianos especialmente, tendríamos que decirlo, han justificado la violencia para salvar cualquier tipo de situación, pero en el texto de hoy Jesús rechaza cualquier tipo de violencia. Por eso inmediatamente después de la decisión de Jesús se nos presenta un conjunto de llamadas de Jesucristo. Jesucristo no tenía la intención ni de venganza ni de violencia, sino su preocupación más grande era llamar a los discípulos a seguirle. Esto sucede como algo parecido como sucedió con el llamado de Elías y Eliseo, aunque Jesucristo está haciéndolo de manera directa. Podríamos imaginarnos hoy que sea el mismo Jesucristo que nos llame a nosotros y que tengamos la misma reacción de estos hombres, porque el texto del Evangelio no dice los nombres, dice que se acercaron a Él. No nos dice tampoco que eran hombres, un hombre o una mujer. Lo único que nos dice es que alguien se acercó a Él y le dijo que quería seguirlo, pero sabemos que el primero le dice que quiere ir a enterrar a sus muertos y el otro quiere ir a despedirse de su familia, y a ambos el Señor les dice que tienen que seguirlo de una, ¿no? Que los muertos dejen que los muertos entierren a sus muertos, o el que empieza a arar el arado, valga la redundancia, y mira hacia atrás, pues no es digno del reino de Dios. El texto de hoy entonces nos está hablando especialmente de la radicalidad que significa el llamado de Cristo. Es una llamada para seguir a Jesús, que ha decidido jugársela toda, incluso jugarse su vida, para ser portador de la voz de Dios delante de todos. Esto mismo quiere Jesucristo con nosotros cuando nos llama desde nuestra propia vocación. La vocación a la vida matrimonial, la vocación a la vida sacerdotal, la vocación también a la soltería. Todas las vocaciones a las que el Señor nos ha llamado exigen también una radicalidad. Y nos preguntamos hoy, ¿para qué entonces seguimos a Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo nos pide romper con las ideologías de las familias? ¿O por qué no nos permite despedirnos? ¿Por qué la tarea del reino de Dios exige una mentalidad tan radical, pero tan nueva y liberadora? Y esto es lo que Jesucristo trata de responder en el Evangelio. Él no habla de odio a la familia, ni de rechazo a la familia, ni tampoco se trata de irse en contra de los enemigos. Es más bien lo que Jesús quiere poner en orden las cosas y poner en su sitio de lo que se trata el seguimiento. Es más importante el proyecto de Dios que cualquier otra cosa. Es interesante también pensar cómo muchas familias hoy todavía discuten entre sus hogares porque incluso pelean entre sus familias porque tienen que ir a la misa. Incluso la palabra tienen ya empieza a ser una palabra negativa dentro de la familia, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona pueda trabajar 7 días en la semana y tenga tiempo para sí mismo, pero no tenga 1 hora para dedicarle a Dios en la Santa Misa, por ejemplo? Que no tenga 5 minutos de su día de 24 horas para decirle a Dios gracias. Esto es inaudito. Por eso la vocación que el Señor nos llama es una vocación a la radicalidad, a sacar delante el proyecto de Dios, que no coincide con los intereses personales, ni los intereses religiosos, ni los intereses familiares. Hay gente que dice, es que justifico mi ausencia a la misa porque estaba con mi familia. Eso no es justificación. No hay radicalidad en el amor a Dios. Justifico mi ausencia de la misa porque estaba trabajando. ¿Has cambiado el dinero por Dios? ¿O has cambiado a Dios por el dinero? El discípulo de Jesús se abre a un horizonte nuevo, a una familia nueva y universal, a una religión nueva y viva, no una religión de muerte ni tampoco de conveniencias personales. Hoy en día somos tan convenencieros, como una palabra muy utilizada por los mexicanos, que ponemos todo como a nuestra merced, como a nuestro deseo. Y las palabras del seguimiento de Jesucristo de hoy, que le está diciendo a sus discípulos, significa rupturas. Rupturas con lo que es egoísmo. Ruptura con aquello que nosotros pensamos que es más importante, a veces como el dinero o el trabajo. Hay unos que piensan que el trabajo es todo, ¿no? Se le van su vida trabajando, pero se olvidan de Dios. Jesús quiere que le sigamos para hacer presente el reino de Dios en este mundo, desde la vocación particular a la que nos ha llamado.
resultado de mi pasión por ti, que día a día va creciendo, y aunque quisiera parar, no puedo, no. De alabarte, de exaltarte, de entregarte mi mejor canción, de decirte que te amo, que eres tú mi más grande pasión. De alabarte, de exaltarte, de entregarte mi mejor canción, de decirte que te amo, que eres tú mi más grande pasión. Me has conquistado con tu amor, tu vida diste por mí, me has redimido con tu perdón y olvidaste que te ofendí. Recuerdo el bendito madero, y aunque yo quiero parar, no puedo, no. De alabarte, de exaltarte, de entregarte mi mejor canción, de decirte que te amo, que eres tú mi más grande pasión. De alabarte, de exaltarte, de entregarte mi mejor canción, que decirte que te amo, que eres tú mi más grande pasión. Déjame estar a tu lado aunque sea un momento. Quiero expresar con mi canto todo lo que siento. Y alabarte, exaltarte, entregarte mi mejor canción y decirte que te amo, que eres tú mi más grande pasión. Alabarte, exaltarte, entregarte mi mejor canción y decirte que te amo, que eres tú mi más grande pasión. Alabarte, eres mi más grande pasión. Y esta fue la hermosa canción titulada Mi más grande pasión, del cantante John Carlo, originario de la República Dominicana. Padre John Mario, este pasado viernes 24 de junio celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Sabemos que es una devoción que data del siglo XI, en la que se venera el amor del Señor Jesús representado en su corazón ardiente. ¿Qué nos podría decir de esta devoción? Blanca, gracias. Sí, es interesante porque precisamente esta devoción está dedicada a nuestra catedral, ¿no? El día de la dedicación de la iglesia, del templo de la catedral, podríamos decirlo, el Papa Francisco pidió que ya no se dijera Sagrado Corazón, sino Sacratísimo Corazón de Jesús. Ante esto, pues también tendríamos que hablar no solamente del Sagrado Corazón de Jesús, sino del Sacratísimo Corazón de Jesús. Es lo más sagrado que tenemos, ¿no? Por eso se le pone el superlativo. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús herido tiene sus orígenes, como usted acabo de decir bien, en el siglo XI, cuando algunos cristianos piadosos meditaban sobre estas 5 llagas de nuestro Señor, las que conocemos en los Evangelios. Y entonces en ese tiempo creció entre los fieles esta oración al Sagrado Corazón. Incluso a la llegada de esta devoción empezaron a llegar también otras devociones privadas. Y todo esto ayudó a los cristianos a enfocarse propiamente su pensamiento en la pasión y la muerte de nuestro Señor, hasta tal manera que puedan lograr crecer en el amor hacia Él por todo lo que había hecho por nosotros. También conocemos, sin embargo, que hasta el año 1670 fue un sacerdote francés llamado Jean Eudes o Juan Eudes que celebró la primera fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Casi al mismo tiempo, una religiosa conocida por su piedad llamada Sor Margarita María Alacoque empezó a informar que tenía unas visiones sobre Jesús, ¿no? Y se le aparecía con frecuencia, y en diciembre del año 1673 le permitió, como había permitido a otras santas, descansar su cabeza sobre su corazón.
Mientras experimentaba el consuelo de su presencia, Jesús le habló de su gran amor a ella y le explicó que la había elegido para dar a conocer su amor y su bondad a la humanidad. ¿Ustedes se imaginan uno poder descansar en el corazón de Jesús, en el pecho de Jesús? Cosa tan impresionante. Al año siguiente, en el año 1674, entre junio y julio, Margarita María informó que Jesús quería ser honrado bajo la figura de su corazón de carne y pidió a todos los fieles que lo recibieran con frecuencia en la Eucaristía, especialmente el primer viernes de cada mes, y que practicaran una hora santa devocional. Aquí es donde comienza el primer viernes de cada mes la devoción al Sagrado Corazón. Después, en 1675, durante la octava de Corpus Christi, la misma Santa Margarita María tuvo una visión que posteriormente es conocida como la Gran Aparición. En esta aparición, Jesús le pidió a ella que celebrara la fiesta del Sagrado Corazón cada año, el viernes siguiente al Corpus Christi, en reparación de la ingratitud de todos los hombres hacia el sacrificio redentor de la cruz, hablando del tema de la pasión y muerte de nuestro Señor. Esta devoción se hizo tan popular después de la muerte de Santa Margarita María en 1690 y sin embargo, debido a que la Iglesia siempre es cuidadosa con estas apariciones, solamente hasta el año 1765 se estableció esta aparición como oficial en Francia, comenzando en Francia. Y después hasta el 8 de mayo de 1873, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús fue normalmente aprobada por el Papa Pío IX. 26 años después, el 21 de julio de 1899, el Papa León XIII recomendó urgentemente que todos los obispos del mundo observaran la fiesta en su diócesis. Por eso tendríamos que decir que esta devoción se convirtió en una devoción muy fuerte en el mundo entero y por eso el Papa León aprobó unas indulgencias para esta devoción. Sin embargo, tendríamos nosotros que decir en esta reflexión es cuáles fueron como las promesas del Sagrado Corazón de Jesús a aquellas personas que primero pues que tuvieran la devoción y que tuvieran pues la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Primero es que la persona tiene que comulgar los primeros viernes de mes durante 9 meses seguidos y se le concederá los siguientes beneficios. Dice en la aparición: les daré todas las gracias necesarias a su estado de casado, soltero, viudo o consagrado a Dios. Pondré paz en sus familias. Los consolaré en todas las aflicciones. Seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. Bendeciré abundantemente sus empresas. Los pecadores hallarán misericordia. Los tibios serán fervorosos. Los fervorosos se elevarán rápidamente a la gran perfección. Bendeciré los lugares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. Les daré la gracia de mover los corazones más endurecidos. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. La gracia de la penitencia final, es decir, que no morirán en desgracia y sin haber recibido los sacramentos. Como usted decía, Padre John Mario, nuestra Catedral del Sacratísimo Corazón, que ha sido construida apenas hace 4 años, tiene muchísima simbología y muchos no sabemos lo que significa y es un instrumento esencial para poder aprender sobre la fe. Nos gustaría si nos podría explicar la estructura de la catedral, porque sabemos que fue construida en forma de cruz. Eso es uno. Y lo siguiente nos llama mucho la atención las 8 columnas que están presentes en la catedral. ¿Nos podría hablar un poquito sobre eso? Claro que sí, Blanca. Primero, pues para nuestra comunidad, aquellos que nos están escuchando en todas las partes del mundo y también aquí en el este de Tennessee, pues recordemos que la catedral está ubicada en la ciudad de Knoxville, en el estado de Tennessee de Estados Unidos. Esta catedral fue apenas construida hace 4 años prácticamente, pero antes de esta catedral pues existía una capilla pequeña que fue una parroquia construida en el año 1952, que pertenecía a la diócesis de Nashville. Y finalmente, pues cuando se hizo la separación entre la diócesis de Nashville, o se dividió la diócesis de Nashville con la diócesis de Knoxville, se necesitaba una parroquia para que fuera la catedral y oficialmente se creó esta parroquia como catedral el 1 de enero del año 1956 con 199 familias. Comienzan la construcción de esta catedral en el año 2015, del 19 de abril, la nueva catedral. Y se planteó terminar en el año 2017, pero finalmente fue terminada en el año 2018 y fue consagrada o dedicada el 3 de marzo del año 2018. Esto como para contextualizarnos un poco sobre la catedral. Hablando en el tema de en principio, el deseo de construir la catedral como en forma de cruz, ¿no? Conocemos nosotros que comúnmente las iglesias cristianas en la antigüedad construían sus capillas de acuerdo al diseño de la cruz, ¿no? Con 2 naves cruzadas. La nave principal era normalmente más ancha y alta que el resto, es decir, la nave central, que se sitúa en el centro y atravesaba la iglesia desde la puerta, desde la entrada hasta el altar. Esa es la nave principal. Y lo que llamamos nosotros el transepto, que es la parte perpendicular que cruza la nave principal,
Es el lugar donde ambas naves se cruzan y se denomina el crucero, por supuesto. Y sobre él suele elevarse un ciborium o el tambor que sostiene la cúpula o lo que llamamos nosotros el famoso domo. La nave principal y el transepto tienen la misma longitud y se cruzan en el punto medio y se habla cuando es la misma longitud tanto de la parte principal, o sea, como la parte del cruce, nosotros lo llamamos la cruz griega. Pero cuando hablamos de que la nave principal es más larga y la que lo cruza es más corta, hablamos de la cruz latina o se llama la planta latina. Entonces, en ambos casos, la iglesia queda dividida, en este caso, como cruz. En este caso, para la construcción de la catedral, los arquitectos, junto con el padre David, que era el encargado de la obra, actualmente el párroco, el padre David Bonner, y el obispo Estica, pues decidieron un diseño de cruz latina. Es decir, una nave principal más larga con un cruce más corto. Lo que tenemos nosotros actualmente en nuestra catedral. En cuanto al tema de las columnas en la entrada, podemos acercarnos primero al Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2174, que nos dice que Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Eso también lo dicen los evangelios. Porque es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, que nos recuerda la creación. ¿Y por qué tenemos nosotros 8 columnas al frente de la catedral? Porque es ese recuerdo del octavo día. Es decir, cada una de las columnas es cada uno de los días de la creación, pero la octava columna es el último día de la gran creación. Es decir, el día de la resurrección del Señor. Por eso simboliza la nueva creación que da inicio a la resurrección de Cristo. Por eso para los cristianos se ha convertido el primero de todos los días y la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. Pero el domingo viene siendo el octavo día. ¿Okay? Aunque decimos, bueno, pero nosotros tenemos ¿cuántos días de la semana? Tenemos 5 días de la semana, sábado y domingo, que serían 7. Pero según la interpretación en las Sagradas Escrituras se decía que al séptimo día Dios descansó, es decir, era el día sábado, considerado el día sábado. Y el primer día de la semana era el domingo. Pero nosotros ya no podríamos decir que el primer día de la semana es el domingo, sigue siendo el domingo, sí, pero también es el séptimo día porque después de la creación viene la gran creación, que es la resurrección de nuestro Señor. El séptimo día es el sábado, pero se llamamos el octavo día al día siguiente, que es el domingo, aunque también se le llama el primer día. Los evangelios hablan del primer día de la semana, ¿no? Que era para el primer día de la semana para los judíos. Pero se le llama también el octavo día porque es el día de la resurrección de Cristo. Por eso el octavo día nos recuerda que cuando entramos a la iglesia el domingo para la misa, estamos vislumbrando nuestro primer día en el cielo. Por eso se llama el octavo día. Cuando cruzamos, por ejemplo, las columnas de la catedral, desde el mismo momento en que nosotros empezamos a cruzar las columnas de la catedral, estamos cruzando o estamos entrando a la presencia real de Dios, a un espacio sagrado como al cielo. Y por eso entonces las 8 columnas nos recuerdan que son esos 8 días. Podemos buscar en las Sagradas Escrituras el libro del Génesis capítulo 28, versículo 10 al 19, que nos habla de que Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo, tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subía y bajaban los ángeles de Dios. Y al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar, nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Por eso, por ejemplo, la catedral se construye con las escalinatas para entrar hacia ella. Por eso es el símbolo de la conexión entre la tierra y el cielo. Cuando subimos nosotros las escalinatas, es como si estuviéramos haciendo el ejercicio de subir hacia el cielo para entrar al lugar sagrado. Y las 8 columnas nos simbolizan el octavo día, que es nuestro primer día. Es 7 días de la semana, pero nuestro primer día, es decir, el octavo día, nuestro primer día en el cielo, cruzando las puertas de la catedral. ¿Y qué significa ese número 7 de las escalinatas? Y creo que también hay 7 círculos en el piso. Sí, pues las escalinatas no son 7, ¿no? Son más. Estuve investigando, yo incluso pregunté a algunos sobre si el número de las escalinatas tenía algún sentido, y pues hay muchas interpretaciones, ¿no? Muchos hablan de que cada escalinata es representación de cada una de las comunidades de esta parroquia. Otros hablan de que las escalinatas no tienen ningún número, solamente significan subir de la tierra hacia el cielo. Pero en realidad, lo que sí podemos hablar son de los 7 círculos a la entrada, ¿no? Si toda la simbología de la catedral nos lleva hacia la presencia del cielo, hacia la búsqueda del cielo, los círculos que están en el suelo son el símbolo de los sacramentos. Y comenzamos con cada sacramento, incluso desde la puerta comienza el sacramento del bautismo, que es el sacramento de iniciación, pero terminamos en el último círculo con el sacramento de la unción de los enfermos. Por eso ese orden. Es como si estuviéramos caminando hacia el cielo. Los sacramentos nos ayudan a nosotros a caminar y a buscar un camino de santidad hacia el cielo. Entonces, cuando entramos a la catedral, los 7 círculos son los 7 sacramentos.
También, padre John Mario, es curioso ver que el piso que precede las puertas de nuestra catedral tiene unos diseños como de zigzag o curvas. ¿Nos podría decir qué simboliza este diseño? Y también notamos que la entrada tiene 3 puertas y los techos están adornados con decoraciones de estrellas. ¿Eso también tiene significado, padre? Sí, mire que es muy hermoso esta catedral. Incluso esto que les estoy explicando ha sido el fruto de la investigación, porque he tenido que preguntar principalmente al padre David, pero hubo un equipo especializado poniendo cada cosa en la catedral tiene signos, tiene simbología, ¿no? Tiene un significado. Hablamos entonces del zaguán. El zaguán es lo que queda entre el pórtico de un lugar y entre la entrada principal, es lo que llamamos el famoso zaguán. También es como le llaman algunos en nuestra tierra, le llaman el corredor principal. Y el corredor principal, como digo, es de entre la puerta, el pórtico y la puerta principal. Ustedes cuando vayan a la catedral van a observar que en el zaguán, en el piso, hay unas ondas especiales que muy pocas veces nos detenemos a mirar y ellas simbolizan el Mar Rojo. Entonces está simbolizando el cruce del Mar Rojo del pueblo de Israel, cuando venía de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios, a la tierra prometida. Por eso nosotros cuando entramos a la iglesia, a la catedral, es como si estuviéramos dejando atrás el mal del mundo, la esclavitud del mundo, para sumergirnos en la tierra prometida de Dios, en el cielo nuevo que nos promete, en el cielo donde nosotros esperamos llegar, ¿no? Es nuestra meta. Es por eso entonces que cada vez que ustedes vengan y miren el piso del zaguán, sentámonos como que si estuviéramos cruzando el Mar Rojo con los israelitas para entrar a la tierra prometida. Y cuando cruzamos entonces las puertas principales podemos ver que hay una puerta más grande y otras 2 más pequeñas. Es comúnmente todas las iglesias, la mayoría de iglesias grandes, antiguas, tienen este modelo así porque las 3 puertas significan la Santísima Trinidad. Nosotros entramos por la puerta de Dios, que es Trinidad. La puerta más grande es la puerta del Padre. Y tenemos entonces la puerta del Hijo, que es la de la derecha, y la puerta de la izquierda, que es el Espíritu Santo. Por eso la puerta de la derecha siempre es la puerta de la misericordia. Cuando el Papa nombra un año de la misericordia y se pone la puerta de la misericordia, siempre la puerta de la derecha porque es la puerta de Cristo. Mientras que la del centro es la puerta del Padre y la de la izquierda el Espíritu Santo. En cuanto al techo, el techo también es un pensamiento bien interesante, que podemos ver el adorno en el techo con muchas estrellas de muchos tamaños. Las estrellas en el techo simbolizan entonces la presencia de los ángeles. Por eso vemos también que es de muchos tamaños, precisamente porque nos recuerdan los grados de los ángeles. Conocemos la dignidad de los ángeles, de los serafines, los querubines, los tronos, las dominaciones, las virtudes, las potestades, los principados y los arcángeles y los ángeles. En ese sentido, por eso vemos las estrellas de todos los tamaños, porque los tamaños significan la dignidad diferente de los ángeles. Y es por esa razón que nosotros, por ejemplo, en la catedral, cuando entramos, no vemos imágenes de ángeles, no hay bustos de ángeles, porque ya están en el cielo, ya están arriba en el techo de la catedral. Padre, también sabemos que el altar contiene reliquias. ¿Qué son reliquias, padre? ¿Qué son las reliquias? ¿Qué significan? ¿Y por qué las reliquias de los santos en el altar y en las iglesias? Pues tendríamos que decir también que el altar de la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús tiene una conexión directa con las obras de arte más emotivas de la historia. El altar es el foco central de la catedral porque es donde se ofrece la misa y es el altar y el foco central de todas las iglesias. En este caso, nuestro altar tiene una medida de 11 pies de largo y está hecho de un mármol estatuario de Miguel Ángel, llamado así porque proviene de la misma cantera que se utilizó para tallar la Pietà de Miguel Ángel en el año 1499. Es exactamente la misma cantera. Los 3 medallones, la pregunta que usted hace, ¿no? ¿Qué son reliquias propiamente? Hay diferentes tipos de reliquias y vamos a hablar sobre esto. Bueno, las reliquias se refieren a ciertos objetos en nuestro ámbito religioso, ¿no? Que son dignos de venerar. Estos objetos poseen un grado de sagrado, un valor muy alto, dependiendo también de dónde provienen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los cristianos conservamos reliquias primero de personas y también tenemos como reliquias objetos y tienen también para nosotros los cristianos un valor sentimental, ¿sí? En cuanto a las reliquias religiosas, son piezas, por ejemplo, conectadas con un santo. Primero, estas piezas pueden ser de carácter orgánico, es decir, un trozo de hueso o de cráneo o cualquier otra cosa que tiene un lazo personal con el santo. Esto orgánico o esta reliquia orgánica se llaman reliquias de primer grado. Mientras que las que tienen un lazo muy personal con el santo, como por ejemplo ropa, su túnica o un objeto que él utilizó mucho, decimos que era una reliquia de segundo grado.
Y ya, por ejemplo, donde se sentó o lo que utilizó que no era tan cercano a él, santo, es lo que llamamos nosotros las reliquias de tercer grado. Usualmente entonces nosotros utilizamos las reliquias de los santos y de aquellos que han sido considerados, de los mártires y aquellos que han sido considerados santos en la Iglesia Católica. Por eso entonces, para decir que tenemos reliquias en el altar, sí, algunas reliquias han sido puestas dentro del altar que tenemos nosotros actualmente en la catedral. Vamos a explicar un poco más detalladamente esto. Para aquellos que vengan a la catedral van a darse cuenta que la catedral en el frente, en su altar, tiene 3 medallones marcados en el mármol. En el primer medallón tenemos el alfa y en el otro último medallón tenemos el omega, que son la primera y la última letra del alfabeto griego que significa Cristo como principio y fin. Y en el medallón del centro está el cordero inmolado, según el libro del Apocalipsis, que nos habla de Cristo triunfante. Por eso están esos 3 medallones en el altar. En la parte detrás del altar hay como una cajita que solamente el obispo Estica tiene las llaves, donde están guardadas las reliquias que tenemos allí de los santos, que se conserva allí de los santos. Entonces, por ejemplo, en esta parte ahí están las reliquias de San Andrés Apóstol, el Papa San Clemente, Papa Pío X, Juan XXIII también, el Papa Juan Pablo II, Sor Faustina de Kowalska, San Francisco Javier, San Juan Bosco, San John Newman, José María Escrivá, Elizabeth, Margarita María Lacoque, Santa María Goretti, San Carvel, San Estanislao, Santa Teresa de Calcuta y San Stanley Roder. Estas son las reliquias que están dentro del altar. Y también tenemos que recordar, según la pregunta que me estaba haciendo ahora Blanca, cuando se inaugura el altar, el obispo Estica, junto con los sacerdotes, pone allí algunas intenciones. Voy a explicar esto de una manera mejor. Encima del altar hay una piedra que se llama la piedra mensa, que pesa unos 2.500 libras y tiene 4 pulgadas de grosor. La mesa tiene 5 cruces cortadas en la superficie que representan las 5 heridas de Cristo. Y en la parte posterior del altar está entonces el relicario que les decía a ustedes, donde están puestas las reliquias. Esta práctica de las reliquias comenzó en los primeros tiempos de la Iglesia y nos recuerda que cuando celebramos la misa, la comunión de los santos se celebra con nosotros. Entonces ahí por eso tenemos varias reliquias que nos recuerdan que estamos en comunión con los santos, con aquellos que vivieron esta vida terrena y que lograron llegar al cielo gracias a los méritos de su vida. Como les decía a ustedes, el obispo Estica junto con el clero y los feligreses de la Catedral del Sagrado Corazón pudieron escribir intenciones y oraciones especiales que fueron colocadas dentro del altar durante la construcción. De tal manera que en unos años, si alguna vez tienen que mover esa piedra inmensa que pesa 2.500 libras, van a encontrar allí las intenciones que algunos escribieron, ¿no? Digamos que si alguna vez tienen que moverla, esperemos, ya no estaremos nosotros aquí. Pero bueno, ese es el símbolo del altar. Entre otros de los tesoros de nuestra catedral está el baldaquino, que es como una enorme carpa de mármol sostenida por 4 columnas y que alcanza 45 pies de altura o casi 14 metros. Es imposible de perderla de vista cuando uno está mirando el altar. ¿Nos podría explicar más acerca de esta construcción, Padre John Mario? Bueno, ahorita vamos a acercarnos un poco a lo que es la cúpula propiamente, pero con la excepción de la cúpula expansiva, el baldaquino puede ser como la característica de la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, como usted me acabó de decir, que atrae de toda la atención. Es gigante, ¿no? Que eleva el santuario y es sostenido por 4 enormes pilares y porque tiene un propósito especial estético, ¿no? Lo primero es que encontramos que este baldaquino se encuentra a 45 pies de altura. Está construido de madera y tiene un acabado de pintura de mármol artificial, que es una técnica conocida en francés como trompe-l'œil, que es como, entre su traducción, es como engañar al ojo. Por eso cuando nosotros entramos a la catedral vemos las columnas como si fueran de mármol, pero en realidad están hechas de madera con una pintura especial. El efecto del cortinaje del baldaquino representa entonces la tienda que albergó el Arca de la Alianza mientras los israelitas viajaban por el desierto. Mientras que la estructura del baldaquino realza el altar y su ingenioso diseño y actúa como esto, ¿no? Actúa como aquella tienda que ya no guarda el Arca de la Alianza, sino que ahora guarda lo más precioso para nosotros, que es el Sagrado Cuerpo de nuestro Señor, donde se fabrica el Sagrado Corazón de nuestro Señor, la Santa Eucaristía. Y el baldaquino conduce el ojo desde lo alto. Si ustedes, por ejemplo, se acercan, hay un ojo, digámoslo así, es como... En el centro no hay un ojo, sino como el fuego del Espíritu Santo, donde se ofrece sacrificio de la misa. Las inscripciones alrededor del baldaquino se desarrollan aún más con temas eucarísticos. Entonces podemos nosotros encontrar el lema del obispo, que es Jesu confido in te, que significa Jesús confío en ti.
A los otros dos lados está escrita la oración Gloria Patri, invocando a la Trinidad. Gloria Patri, entonces Gloria al Padre, et Filio al Hijo, et Spiritus Sancto al Espíritu Santo. Y entonces la fachada del baldaquino está inscrito el lema episcopal del cardenal Justin Rigali, Verbum caro factum est. El verbo se hizo carne. La frase se encuentra en el Evangelio de Juan. Y se aprecian también otras inscripciones como Panis Vivus, que es pan de vida, Via Veritas et Vita, el camino de la verdad y la vida, Pastor Bonus, el buen pastor. En cuanto al tema del domo, tendríamos a mí que decir, bueno, ustedes, el tema del domo está en el centro de la iglesia y desde el exterior de la catedral del Sagrado Corazón de Jesús se destaca. En el interior del domo vemos que está una impresionante declaración teológica donde está inspirada por la pintura que nosotros podemos ver ahí. Y este diseño está inspirado por la misma iglesia de la Catedral de Santa María de Fiore, en Florencia, en Italia. Este domo en Italia fue diseñado por Filippo Brunelleschi y la base del domo de la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús es una réplica de este mismo domo y mide 42 pies de ancho. Y está sostenida por enormes columnas de acero y anillos de comprensión que están escondidos dentro de las paredes. El domo tiene 8 lados que sirven como un símbolo de los 7 días de la creación y el 8º día de la resurrección, como hablábamos de las columnas. Las imágenes del domo que podemos ver cuando entramos a la iglesia fueron hechas a mano por artistas decorativos que pintaron las imágenes en lienzo en su estudio y las pinturas en lienzo fueron después incorporadas a mano también al interior del domo. Y dentro del tambor del domo hay 17 santos. Muchos de esos santos representan el catolicismo estadounidense o nacionalidades que se encuentran dentro de la diócesis de Knoxville. También representan una serie de virtudes cristianas. Y los santos representados allí son San José Luis Sánchez, San Charbel McLaughlin, Santa Elizabeth Anna Seton, Santa Rosa Philippine, San Damián de Molokai, San Vicente de Paúl, San Francisco de Asís, San Patricio, San Andrew Kim y San Andrew Douglas, San Maximiliano Kolbe, San John Newman, Santa Josefina Vaquita, Santa Teresa de Lisieux y San Juan XXIII y el Beato Pablo VI. Cerca de la parte superior del domo, mientras se curva hacia la cúpula, se ve a Jesús revelando su Sagrado Corazón. La imagen mide 25 pies de alto, la imagen más grande, con una envergadura de 17 pies. Y la imagen del Sagrado Corazón de Jesús está representada por un corazón sangrante en llamas, rodeado por una corona de espinas que representa el amor divino de Jesús. Y a la izquierda de nuestro Señor encontramos a la Santísima Virgen María, su madre, y está al otro lado, a la derecha, está San José. Alrededor de la Sagrada Familia están los 12 apóstoles que conocemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Es importante también explicar lo siguiente cuando nos acercamos al altar. En el altar podemos ver nosotros en el piso 3 círculos a cada uno de los lados del piso. Y arriba en el baldaquino vemos como la forma de una ciudad. Esto tiene que ver con el texto del Apocalipsis. Vamos a leer el texto del Apocalipsis 21, completamente todo el capítulo 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Esta es la ciudad que se construye encima del baldaquino. La nueva Jerusalén que baja del cielo. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Porque estaba sentado en el trono. Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, por eso vemos en el altar en la letra de alfa y omega. Principio y fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente la fuente del agua viva. Por eso vemos en el fondo donde está la cruz, el Cristo puesto en el altar, que desde él sale una fuente, como una forma de fuente, que es el agua viva. El que salga vendedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y los mentirosos, recibirán como herencia el lago del fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Después vamos al versículo 9. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me habló así. Ven que yo te voy a presentarla a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios. Nuevamente la ciudad que baja del cielo.
Resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como la de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta, 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, ese símbolo de los círculos en el piso, en las que estaban escritos los nombres de los 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, por eso tenemos 3 círculos en el este del altar. 3 al norte, por eso tenemos 3 círculos en el norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Por eso, si ustedes cuentan, por ejemplo, arriba en la iglesia, vamos a contar 12 cruces, que es el signo de los 12 apóstoles o signo de los cimientos de los apóstoles en la iglesia de la catedral. Solamente vamos a encontrar cruces talladas en las columnas, no están en las paredes, sino en las columnas, y encima de las cruces hay unas velitas, que significan los 12 cimientos o los 12 apóstoles del Cordero. Dice, el ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus murallas. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2.200 kilómetros. La longitud de anchura y altura eran iguales. Bueno, midió también la muralla y tenía 65 metros. Esto es lo que encontramos también en el libro del Apocalipsis. Dice, los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas, y el primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata y el cuarto con esmeraldas. Entonces, eso se trató de imitar, estos colores se trataron de imitar en el mármol que está en el piso. Cada una de las piedras preciosas que aparecen aquí es el color de las piedras preciosas del piso. Dice, el quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisóprasa, y el undécimo con jacinto, y el duodécimo con amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada puerta estaba hecha con una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Entonces vemos nosotros también, como les digo a ustedes, estos colores y esta representación de estas piedras preciosas están en el piso. Por eso el mármol del altar es el mármol de cierta manera más especial y el más costoso. Asimismo, el tabernáculo, que contiene el cuerpo y la sangre de Cristo, tiene inscritas las palabras Ecce Agnus Dei. ¿Qué significa esta escritura, Padre? Bueno, ustedes saben que el tabernáculo es el lugar donde nosotros guardamos las especies sagradas, ¿no? También es llamado, la parte principal donde está la parte donde se guarda el cuerpo de nuestro Señor, es el ciborio. El ciborio significa como el lugar donde se guarda la comida, y nosotros guardamos la comida santa dentro del ciborio, dentro del tabernáculo. Por eso esta palabra de Ecce Agnus Dei significa he aquí el Cordero de Dios. Cada vez que nosotros miramos el sagrario o miramos el tabernáculo o el ciborio, podemos ver en él que ahí está el Cordero de Dios presente, ahí. Bueno, ese tabernáculo que tenemos nosotros en la catedral es un tabernáculo de más de 100 años, que se trajo de una iglesia que se cerró en Holanda, y está hecho completamente de bronce y mármol, y pesa más o menos 500 libras nuestro tabernáculo. Esto significa entonces que, ¿por qué tenemos que decir eso? Porque es una conexión con la iglesia, la misma iglesia, ¿no? del pasado y del presente. Tenemos una iglesia, una catedral de apenas 4 años de construida nueva, pero con un tabernáculo que está conectado con la iglesia del pasado, de 100 años de antigüedad. Muchísimas gracias, Padre John Mario. La verdad, yo creo que después de toda esta explicación, muchos de nosotros vamos a pedirle que en la catedral nos haga un tour presencial, que yo creo que daría muchísimo fruto y nos ayudaría mucho. Realmente, nuestra hermosa catedral está llena de símbolos que nos llevan espiritualmente a la ciudad prometida, al cielo. A ustedes, queridos oyentes de La Voz Católica, los invitamos a ir a visitar y a rezar en nuestra Catedral del Sacratísimo Corazón de Jesús, en donde nuestro Señor nos espera. Gracias por escucharnos el día de hoy y los esperamos, como cada domingo, en La Voz Católica. Gracias también, queridos hermanos, por también escucharnos. Gracias, Blanca, por esta invitación. Habrá muchos elementos que tenemos que seguir explicando. La catedral es toda ella llena de símbolos y signos de significado para nuestra vida de fe. Y pues quiero invitarlos para que curiosiemos la catedral, para que observemos todos los signos que hay, para que si hay algo más que queramos saber, pues preguntemos qué significa esto, porque nos puede servir también mucho para nuestra vida espiritual. Los esperamos a todos el domingo en la misa, este domingo, y recuerden que este tiempo es un tiempo especial, especialmente para pedir los tiempos en los que estamos, para pedirle a Dios por la paz del mundo, por la paz también de este país y por todas las situaciones que están discutiendo hoy en el Congreso, en estos días en el Congreso, pues que todo sea para el bien de la humanidad, para el bien de nuestra comunidad, de nuestra gente, para el bien de nuestra patria. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.